Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a otro estudio más de la palabra de Dios. Le damos gracias a nuestro Dios porque nos permite en esta hora poder presentar su palabra. Como todos saben, este es un canal de teología, de apología, de estudios profundos de la Biblia. Así que hacemos una invitación para que puedan suscribirse al canal y así podamos estar compartiendo más material sólido y profundo de las Escrituras. Más que todo, este canal se dedica a presentar la doctrina, defender la sana doctrina y presentar temas controversiales que se malinterpretan o se sacan de contexto en el mundo protestante y también en el mundo católico. Así que en esta noche vamos a hacer un estudio profundo sobre un tema que me llama la atención y vamos a pedir la dirección del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el guía de este estudio. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias porque nos permites en este momento poder presentar tu palabra. Bendice, Señor, este estudio, que tu palabra sea exaltada y que las personas que van a escuchar este tema sean edificadas y puedan aprender para así conocer más de tu palabra. Danos tu Espíritu Santo para que tu Espíritu Santo nos guíe a la verdad, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Existe una falsa doctrina que es muy promovida entre católicos y protestantes y es aplicar el sábado solamente para los judíos, aplicar el cuarto mandamiento de la ley de Dios solamente para los judíos. Les digo esto porque siempre que platico con protestantes, pentecostales, testigos de Jehová, de la luz del mundo y también católicos, ellos siempre me hacen la referencia de que el único mandamiento que es solo para los judíos es el sábado y que 9 mandamientos son para nosotros, para la iglesia. Miren qué incoherencia esa enseñanza y esa interpretación. Siempre a mí me gusta escuchar las posturas de diferentes iglesias con respecto a este mandamiento. Y lo que he llegado a entender de que tanto católicos como protestantes tienen problemas con este mandamiento. Les da como alergia cuando se predica de este mandamiento y empiezan a torcer la Biblia, a tergiversarla y sacarla de contexto. Vamos a ver en este estudio, hermano, dónde radica el problema del protestantismo y el catolicismo de ver el sábado solamente para los judíos. Y he notado, hermanos, que radica en verlo desde la perspectiva de la liberación de Israel de Egipto. Ellos dicen, el sábado es solamente para los judíos porque solo los israelitas salieron del cautiverio de Egipto. Ellos fueron los que fueron liberados y a ellos se les dio el sábado después de la salida de Egipto. Por lo tanto, nosotros no somos israelitas que hayamos estado cautivos en Egipto, por lo tanto nosotros no debemos de guardar el sábado. Esta es la clase de argumentación que hacen tanto católicos como protestantes. Y radica en ese problema tremendo. Ellos usan Deuteronomio 5, versículos 12 y 15. Ellos lo usan para sostener de que el sábado es únicamente para los judíos. Dicen así: guardarás el día de reposo para santificarlo. Aquí le está diciendo Dios a los israelitas, a Israel, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Y noten con qué aterriza o con qué termina este mandamiento. Acuérdate. Esta palabra acuérdate es como una señal, no se te olvide. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ve, dicen ellos, los evangélicos, aquí está diciendo que el sábado es solamente para Israel, porque Israel tenía que guardarlo en conmemoración a la liberación de Egipto, porque claramente el texto dice: ustedes guardarán el día de reposo, porque acuérdense que fueron
libertados de la tierra de Egipto y tienen que guardar el día de reposo. Claramente aquí dice el mandamiento en Deuteronomio capítulo 5, versículo 12 al 15. ¿Cuál es el problema de esta interpretación? Es que esta interpretación que le dan los protestantes al mandamiento del sábado es muy superficial y deja muchos vacíos que los vamos a estudiar. Uno de esos vacíos es lo siguiente. El libro de Deuteronomio, y de paso que la palabra Deuteronomio es una palabra compuesta, significa repetición de ley o segunda ley, porque se repite otra vez la ley y el decálogo en Deuteronomio. Al parecer aquí, noten que al parecer o aparentemente, Dios está diciendo que el sábado debe de guardarlo solamente Israel en conmemoración a su liberación de Egipto. Así lo leen los protestantes, porque sus ojos no ven más allá. Ellos lo ven solamente desde la perspectiva de la liberación de Israel de Egipto. Hasta allí. Ahí se quedan y allí tienen tope. Ahora, vamos a analizar algo muy interesante. ¿Dónde está el problema de la interpretación protestante y católica que le dan al cuarto mandamiento? Solamente para los judíos, basándose en Deuteronomio 5, versículo 12 al 15. Aunque el sábado conmemora la redención y la liberación de Egipto, su función primordial no es señalar la liberación de Israel de Egipto. Su función original y primordial es, y por eso fue dado en la creación, señalar a Dios como el único creador de los cielos y la tierra. La redención o la función de señalar el sábado como la redención y la liberación de Israel de Egipto fue una función adicional que se le dio al sábado después de la entrada del pecado. Pero la función original era señalar a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Después de que se le dio la otra función, señalar a Dios como redentor. Noten lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 2 al 3. Esto es antes de la entrada del pecado. Y esto es lo que ignoran los protestantes y católicos, que desvirtúan la validez del cuarto mandamiento. Noten cómo dice: y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, o sea, lo apartó para un uso sagrado, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Noten que claramente aquí dice de que Dios reposó en ese día santo y lo apartó para un uso especial, porque en ese día terminó la obra de su creación. La función del sábado es señalar a Dios como creador de los cielos y la tierra. Esa es la firma que identifica a Dios como el creador. Esa es la función original y primordial del sábado, señalar a Dios como creador de los cielos y la tierra. El problema del protestantismo es de que no ven más allá de una liberación de Israel de Egipto. El sábado es mucho más profundo que una liberación de Israel de Egipto. La función del sábado es señalar a Dios como el único soberano creador de los cielos y la tierra. Y esto lo repite el mandamiento en Éxodo 20:11. Acordémonos de que Deuteronomio es repetición de ley, pero ahora vamos a ver de que el mandamiento en Éxodo 20 ya no menciona la liberación. Después es que se menciona la liberación de Israel de Egipto. Por eso debería de acordarse Israel: acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto, acuérdate que fuiste esclavo, por eso guardarás el día de reposo. Pero noten que el mandamiento primordial no tiene al principio: guardarás el día de reposo porque fuiste esclavo en Egipto. Noten cómo dice Éxodo 20:11: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. Pero noten que el versículo 8 dice: acuérdate el día sábado para santificarlo. Y se da la razón por qué.
porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Qué pasó con acordarse de que fuiste esclavo en la tierra de Egipto? Porque no es esa la función primordial del sábado, sino que señalar a Dios como el creador de los cielos y la tierra. O sea, que el sábado me señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra, y en segunda instancia, por la entrada del pecado, señala el sábado a Cristo como también el redentor del mundo, el redentor que redime a su pueblo sus pecados. Por eso es que a Jesús se le llama Jesús Salvador, porque Él salvaría a su pueblo sus pecados. Y vamos a ver de que Cristo lo hizo en la cruz del Calvario, y que en la cruz del Calvario Cristo terminó la obra de redención, y que el 7º día también reposó en la tumba. O sea, en la creación Dios reposa de su creación en el 7º día, y en la redención también Cristo reposa de la redención, porque el sábado es esa función. La primera es señalar a Cristo como el creador, y la segunda función es señalar a Cristo como el redentor o el salvador de nuestros pecados. El protestantismo no ve eso. El protestantismo solamente ve en el sábado en un tope de que solamente señala de que Israel fue esclavo en tierra de Egipto. Ya no pueden ver más. Ya no pueden ver más los protestantes, porque tienen una vista muy limitada, porque no conocen esta clase de temas, son ciegos espirituales. Y noten qué interesante, que este principio, este atributo divino de adorar a Dios porque Él es el creador y que hay que guardar el sábado, lo conocía perfectamente bien Israel. Y noten cómo se relaciona con el sábado. Éxodo 31:17. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y el 7º día cesó y reposó. O sea, shabbatizó y nafash. O sea, reposó, o sea, descansó, cesó y se deleitó en haber terminado su creación en el día sábado, en el día de reposo. Ahora, es interesante, hermano, que este principio de adorar al Creador no es algo exclusivo solamente de los israelitas. No es exclusivo que solamente los judíos tienen que reconocer a Dios como su creador. El principio de que Dios es el creador de los cielos y la tierra es un atributo que Dios presenta y que lo hace reconocer a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no solamente a los judíos. Noten cómo dice Apocalipsis 14, versículos 6 al 7. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Noten que el evangelio eterno. Aquí se meten en problemas los protestantes, porque los protestantes dicen: nosotros creemos en el evangelio del libro de Mateo para acá. O sea, nosotros somos cristianos del Nuevo Testamento. Nosotros no creemos en el antiguo, eso ya pasó. Porque la teología protestante, y quiero decir esto, que estas enseñanzas se las han aprendido a la madre, el catolicismo romano. Y este evangelio eterno se predicó en el Edén, Génesis 3:15, porque es eterno como Dios mismo. Es un evangelio que se planeó antes de la fundación del mundo, pero con la entrada del pecado se echó a rodar. Pero es eterno como Dios mismo. Porque aquí dice que este ángel, que es un símbolo de la iglesia remanente, porque la palabra ángel en griego es angelos, mensajero. Aquí se representa a la iglesia remanente, al pueblo remanente que guarda los mandamientos de Dios, predicando este mensaje. Y aquí se le llama el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, no solamente a los judíos, diciendo a gran voz. Noten cuál es este mensaje: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas.
Esta es una referencia que viene de Éxodo 20:11, una referencia a guardar el sábado, el culto sabático, para conmemorar la creación y señalar a Dios como el creador de los cielos y la tierra. Algunas Biblias concuerdan Apocalipsis 14:7 con Éxodo 20:11. Es interesante que aquí se dice: temed a Dios, dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Noten qué es lo que se menciona en este mensaje. ¿Qué es temer a Dios y darle gloria? ¿Y por qué se menciona el juicio? Noten cómo dice Salomón. Noten qué interesante. Es por eso que siempre me ha gustado la iglesia adventista, porque tiene un método muy interesante de estudiar la Biblia. Deja que la misma Biblia se explique sola. Estos términos que usa Juan vienen de Eclesiastés 12:13. Noten cómo dice Salomón, el rey Salomón, el sabio Salomón, en Eclesiastés 12:13. ¿Qué es temer a Dios y darle gloria? Porque la hora del juicio ha llegado. Estos elementos están en Eclesiastés 12:13. Noten cómo dice: el fin de todo el discurso que has oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Qué es temer a Dios, hermanos? Guardar su mandamiento. Porque este es el todo del hombre. Pues Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Noten que los mandamientos se relacionan con el juicio y con temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Guardar los mandamientos. Y es interesante que el mensaje del primer ángel llama al mundo y manda al mundo, porque es un imperativo. Temed es un imperativo, a que adoren al Creador. Es una referencia a adorar a Dios en el culto sabático, porque el único mandamiento de la ley de Dios que señala a Dios como el creador de los cielos y la tierra es el sábado. Y no hay ninguna otra institución que identifique a Dios como el creador. No hay ninguna institución aparte del sábado donde los cristianos puedan identificarse como adoradores del verdadero creador. Es solamente el sábado. Aquí se meten en otro problema los protestantes y católicos. ¿Cómo ellos demuestran que adoran al creador? ¿Cómo se demuestra? No tienen forma como demostrarlo, porque la única forma de demostrarlo es guardando el sábado. En el culto sabático se demuestra la adoración al verdadero creador. Y aquí dice el mensaje del primer ángel: temed a Dios, darle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Claro, y esto no es un tema exclusivo solamente para Israel. Israel no solamente tiene que reconocer a Dios como su redentor, también Israel tiene que reconocer a Dios como su creador. Y esto no solamente es algo exclusivo de los israelitas, sino también para todo el mundo. Todo el mundo tiene que reconocer a Dios como el creador. Todo el mundo tiene que reconocer de que Jesús es el Señor. Todo el mundo tiene que reconocer de que Jesús es el Redentor. Ahora, aquí vamos a otro detalle muy interesante para aclarar la ignorancia del protestantismo, porque es una ignorancia abismal. Estamos de acuerdo parcialmente que el sábado fue dado a Israel. Estamos de acuerdo. Después de que Israel salió del cautiverio de Egipto. Estamos de acuerdo en eso parcialmente. Hasta ahí parcialmente los protestantes están de acuerdo. Lo que ignoran los protestantes es el plan de Dios con Israel. ¿Por qué Dios le dio a Israel la ley y el sábado? En este caso estamos hablando del sábado. ¿Por qué razón? Aquí viene lo interesante. Israel en Egipto no podía guardar las leyes divinas ni el sábado. Lógico, ¿por qué? Porque eran esclavos. Así que Dios tenía que sacarlos con mano poderosa por gracia y misericordia. Y esto es interesante, hermano, que aún los adventistas desconocemos esto, de que los 10 mandamientos tienen un prólogo y un epílogo, una introducción y una conclusión. ¿Y saben cómo inician los 10 mandamientos? Vámonos a Éxodo 21. Nosotros creemos de que los 10 mandamientos inician en el versículo 3.
pero es un error. Los 10 mandamientos tienen un prólogo y noten cómo inician. Presentan la misericordia y la gracia de Dios a libertar a Israel de Egipto. Eso en teología se llama justificación por la fe. Éxodo 21 dice: habló Dios todas estas palabras. Noten que no es Moisés, no es ley de Moisés, es ley de Dios. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Noten que la introducción a los mandamientos, a los 10 mandamientos, se presenta la soberanía de Dios, la justicia de Dios, que en teología se le conoce la justificación por la fe, salvos por gracia, misericordia. Israel estaba cautivo en Egipto, no podía libertarse porque era cautivo, y Dios en su misericordia lo libertó con mano poderosa. Dice que los trajo con alas de águila. Éxodo 19 dice eso. Aquí dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Si usamos la lógica protestante de que el sábado es para los judíos solamente, lo metemos en problemas con los otros mandamientos, porque la introducción nos dice de que Dios está dándoles estos mandamientos a Israel. Entonces también: no matarás, no adulterarás, no robarás, no codiciarás, y todos los demás mandamientos que se mencionan en los 10 deberíamos de aplicarlo también a los judíos, si somos respetuosos en estudiar la Biblia, si somos coherentes en estudiar la Biblia. Pero si usted es selectivo, se está metiendo en problemas, porque el prólogo dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Esto Dios le está diciendo a los israelitas. Entonces, si aplicamos el sábado solamente para los israelitas, que es el sábado del cuarto mandamiento, Éxodo 28, si somos coherentes y disciplinados en estudiar la Biblia, tendríamos que aplicar los otros 9 mandamientos a Israel, porque este mandamientos en este caso se le están dando a Israel. Me estoy dando a explicar, hermano. Cuando un protestante o un católico le diga esta incoherencia: el sábado es para los judíos, entonces véngale usted y aplíquele. Vámonos a Éxodo 21. Aquí dice: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces aquí, como podemos ver, Dios le está dando los 10 mandamientos a Israel. Entonces no hay ningún mandamiento para nosotros. Entonces nosotros podemos hacer lo que querramos, porque todos esos mandamientos fueron para Israel. Pero ellos vienen y responden así: no, porque nosotros guardamos la ley de Cristo. Otro disparate, incoherencia. Si la ley de Cristo y la ley del Padre es la misma. Cristo lo que hizo es vindicar y exaltar esos mandamientos que los fariseos lo habían pisoteado. Cristo vino a vindicar la ley de Dios, la ley del Padre. Pero volvamos a la pregunta: ¿por qué Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Cuál es el propósito de sacarlo? ¿Cuál es el plan con Israel? Dios sacó a Israel de Egipto, pero tenía un plan. ¿Cuál es? Y esto es lo que ignoran los protestantes, y de aquí depende el error doctrinal de aplicar el sábado solamente para los judíos. Y aquí vemos de que un error lleva a otro error, el de conocer el plan de Dios con Israel. ¿Cuál era? Sencillo. Vamos a dejar que la misma Biblia se explique. Salmo 105, versículo 43 al 45. Sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos. Y noten para qué. Les dio las tierras de las naciones, y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliese sus leyes. Aleluya. ¿Para qué Dios sacó a Israel de Egipto? Para que guardaran sus leyes y sus estatutos. En esto se iba el Shabbat, el sábado. Porque en Egipto eran esclavos y no podían guardarlo. Estaban bajo el yugo de Faraón, el gran dragón. Pero, ¿por qué? ¿Cuál era el plan de Dios con darles las leyes a Israel? ¿Cuál era el plan de Dios con darles el sábado a Israel después de la salida de Egipto? ¿Será para que Israel se hicieran dueños de esas leyes? ¿O será para que Israel las pregonara, las enseñara a las naciones circunvecinas? Sencillo. La Biblia enseña de que Dios sacó a Israel de Egipto, le dio estas leyes para que Israel fuese el portavoz a todas las naciones y enseñara estas leyes que habían sido depositadas sobre sus manos. ¿Dónde dice eso?
No es extraño de que Dios en su soberana voluntad haya puesto a Israel en medio de todas las naciones. ¿Cuál era el plan de Dios con colocar a Israel en medio de todos los continentes en la antigüedad? Si ustedes buscan un mapa de estos tiempos, los tiempos bíblicos, vamos a ver de que Israel quedaba en medio de todos los continentes. ¿Cuál era el plan? Noten lo que dice Ezequiel capítulo 5, versículos 5 al 6. Así ha dicho Jehová el Señor: esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones. ¿Dónde dice? En medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. Y ella cambió mis decretos y mis ordenanzas. Lastimosamente Israel no cumplió su cometido. Aquí dice: y ella cambió sus decretos y mis ordenanzas en impiedad, más que las naciones y más que las tierras que están alrededor de ella, porque desecharon mis decretos y mis mandamientos y no anduvieron en ellos. Dios tenía un plan con Israel, por eso lo sacó de Egipto. Por eso Dios le dio leyes a Israel, no solamente para que ellos lo guardaran, sino también para que ellos las enseñaran a todas las naciones y fueran luz a todas las naciones, y que predicaran esas leyes y que presentaran a Cristo a través de esas leyes, incluyendo el Shabbat, que señala a Dios como el creador y redentor. Pero Israel perdió su cometido, no cumplió su misión de ser luz a las naciones. Israel, a través del sistema de ritos y sacrificios, iba a predicar el evangelio a las naciones. Israel, a través de la economía judía, del santuario y todo ese simbolismo, fiestas y tipos, tenía que presentar el evangelio a las naciones, no hacerse dueños del evangelio. El problema es que Israel con el tiempo perdió este principio de vista. Llegaron a hacerse dueños del evangelio, creyéndose que solamente ellos eran hijos de Abraham y ser dignos de la promesa, excluyendo a las naciones, llamándoles inmundos, perros y piedras, porque se hicieron ciegos al evangelio. Pero Dios quería usar a Israel para que Israel predicara a las naciones y enseñara esas leyes, incluyendo el día santo de Dios. ¿Dónde dice eso? Vamos a ver dónde dice eso. Isaías 56, versículo 1 al 7. Noten cómo dice: así dice Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercano está mi salvación para venir, y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto. En el hebreo la palabra hombre es Adán. Pueden buscarlo eso en un diccionario Strong. Y el hijo del hombre que abraza. ¿Que abraza qué? Que guarda el sábado para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y noten cómo dice aquí. Yo no sé de dónde los protestantes y católicos han sacado esta blasfemia. Esto es una incoherencia, decir sábado de los judíos o sábado para los judíos. No hay ningún versículo que hable eso. Aquí dice, noten cómo dice: y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo. Noten que aquí se menciona ahora los extranjeros. ¿Quiénes eran los extranjeros? Los extranjeros eran personas que no eran judíos naturales. Podríamos mencionar ahí todas las naciones que estaban alrededor de Israel. Esos eran los extranjeros, ya sea amonitas, cananeos, filisteos, sirios. Pero si estos se arrepentían y abrazaban el pacto, noten cómo dice: y el extranjero que siga a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dice Jehová. Noten que no es Moisés quien dice eso. Así dice Jehová: a los eunucos que guarden mi día de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Noten que el pacto no solamente era para Israel, sino también para los extranjeros. Y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y un nombre mejor que los hijos e hijas, o sea, que los naturales de Israel. Nombre perpetuo les daré.
aquí está hablando de los gentiles, de las naciones, que nunca perecerá, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Con esta cita queda desmantelada la teoría apóstata de decir de que el sábado solamente es para los judíos. Aquí Dios está diciendo para los extranjeros, para los eunucos que abracen mi pacto. Yo les daré un nombre nuevo, les llamaré hijos e hijas si abrazan mi pacto, si guardan el día de reposo para no profanarlo. Y dice, y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y les recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos, sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Lastimosamente, hermanos, Israel perdió de vista esta misión y este cometido. Se hicieron ciegos al evangelio. Creyeron de que el evangelio solamente era para ellos. Ellos estaban tan ciegos, los judíos, en los tiempos de Cristo, que cuando leían las promesas hechas a Abraham, ellos se veían como la simiente prometida y se sentían celosos y dueños del evangelio. Y los judíos en los tiempos de Cristo, en el templo, habían levantado una gran pared divisoria para dividir el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. Los gentiles adoraban afuera del atrio, por esa pared que había, que los judíos la habían creado. Por eso es que Pablo dice en Efesios 2, 11 y al 15, que con la muerte de Cristo Dios hizo un solo pueblo, de los dos hizo un solo pueblo, y derribó esa pared intermediaria. Pablo habla de esa pared intermediaria que había en el templo de Jerusalén, que dividía el atrio de los gentiles y el atrio de los judíos. El plan de Dios no era ese. El plan de Dios era que todos fueran un solo pueblo. Esto lo conocía todo judío cuando leía las profecías de Isaías. Yo les daré entrada en mi santo monte, los recrearé en oración, aceptaré sus holocaustos. O sea que los holocaustos y los sacrificios no solamente también lo iban a hacer los judíos, también lo iban a hacer los extranjeros. Aquí Dios está diciendo una promesa maravillosa, no solamente para los judíos, sino también para todo extranjero. Inclusive, ni tan siquiera aquí se menciona el término judío, porque Dios dice, bienaventurado el hombre que hace esto. En el hebreo es Adán, hombre, para implicar a toda la humanidad. Hermanos y amigos que van a escuchar esta presentación, no se crean esta teoría diabólica de que el sábado es exclusivo solamente para los judíos. Dios tenía un plan con Israel y era que Israel iba a expandir estas verdades a las naciones, incluyendo el día de reposo. Israel no tenía que hacerse dueño de estas leyes, eran leyes de Dios. Israel no tenía que hacerse dueño del día de reposo, era el reposo de Jehová tu Dios, no de los judíos ni de Moisés. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. Cuando un protestante le diga, hermano adventista, usted está guardando el sábado de los judíos, ese sábado es para los judíos, nosotros estamos bajo la gracia, no bajo la ley. Váyase a Marcos 2, 27 y 28 para desmantelar esa herejía que dicen ellos. Vamos a ver qué es lo que dice Jesús. Vamos a poner en contra las palabras de los protestantes y lo que dice Jesús. Noten cómo dice Jesús en Marcos 2, 27 al 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Esa palabra hombre es en griego un sustantivo que es andropos. Se usa en la Biblia para referirse a toda la humanidad. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no para los judíos. Pero viene el protestante y dice, el sábado para los judíos, porque tienen en la mente el concepto erróneo, sábado de los judíos. Pero aquí dice Jesús, el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Es claramente que Jesús aquí está diciendo que el día sábado es para toda la humanidad, porque antropos, sustantivo hombre,
incluye a toda la humanidad. Es la palabra equivalente en hebreo, Adán, para referirse a hombre. Váyanse a una concordancia Strong y van a ver que lo que les estoy diciendo es verdad. Adán en hebreo es hombre y en griego es andropos, para referirse a toda la humanidad. Jesús claramente aquí está diciendo, el sábado fue hecho por causa de la humanidad, andropos. No dice para los judíos. Por lo menos Jesús hubiese dicho, el sábado fue hecho para los judíos. Pero aquí dice, el sábado fue hecho por causa del hombre, en hebreo Adán. Es interesante, hermano. Y quiero aclarar algo muy interesante. Cuando Jesús dice, por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo, también algunos protestantes han usado esta palabra para referirse que Jesús vino a pisotear el sábado, porque Él es el Señor del sábado. Este es error si nosotros analizamos el contexto. Esta palabra Jesús las dijo porque los judíos, los fariseos hipócritas, estaban acusando a los discípulos de Jesús porque habían cortado espigas en sábado. Y Jesús les dice, el Hijo del Hombre es Señor del sábado. El contexto indica de que Jesús está diciendo que por ser Él el Señor del sábado o el creador del sábado, tiene potestad en decidir qué es lícito hacer en sábado y qué no es lícito. Esa es la fuerza del texto. No como lo interpretan los protestantes de que significa pisotear el sábado y que Jesús vino a pisotear el sábado. Eso es un error también doctrinal. Jesús claramente está diciendo que el sábado fue creado por causa del hombre y el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Ahora, quiero terminar con alguna pregunta que es muy común entre los católicos y los protestantes. ¿Cuál es? ¿Cómo responder cuando un católico y un protestante le digan así? Muéstrame un versículo donde Cristo, los apóstoles, hayan mandado a guardar el sábado. Porque ellos quieren un versículo textualmente en el Nuevo Testamento que diga, deben de guardar el sábado, como se menciona en Éxodo 20:11. Ellos quieren hallarlo. ¿Cómo responder en eso? Es cierto, hermano, lo admitimos. En el Nuevo Testamento no hay ningún versículo, mandamiento que diga guarden el sábado. ¿Por qué razón? El Nuevo Testamento no repite el mandamiento del sábado, sino que lo confirma su validez. Si Jesús o los apóstoles hubiesen dicho guarden el sábado, hubiese sido innecesario e ilógico, porque en los tiempos de Cristo los judíos ya profesaban guardarlo. Pero el problema de los judíos era que lo guardaban mal. Es inconsistente que Jesús hubiese dicho a un pueblo judío guarden el sábado si ellos ya lo profesaban guardar. Lo que hace el Nuevo Testamento es confirmar la validez de este mandamiento. Es como el diezmo. Voy a hacer un paréntesis con el diezmo. Tampoco en el Nuevo Testamento no hay ningún versículo que diga ustedes deben de diezmar. Es ilógico también que exista ese mandamiento en el Nuevo Testamento, porque lo que hace el Nuevo Testamento es confirmar la validez del diezmo, porque los fariseos y los judíos ya profesaban diezmar. El problema es que lo hacían mal, con una motivación hipócrita, como la que hizo el fariseo cuando fue al templo a orar y a menospreciar al publicano. Los judíos diezmaban, los judíos profesaban guardar el sábado. ¿Para qué Jesús hubiese dicho guarden el sábado o diezme si ellos lo hacían? O sea que un católico y un protestante que diga esta pregunta absurda, muéstreme un versículo en el Nuevo Testamento donde Cristo o los apóstoles hayan mandado a guardar el sábado. Esta es una pregunta absurda, inconsistente e ilógica, porque hubiese sido innecesario, porque el contexto bíblico se escribió, el Nuevo Testamento se escribió en un contexto judío, un pueblo que conocía el Shabbat, el cuarto mandamiento. El problema de los judíos, y para eso vino Cristo, era porque los judíos estaban guardando mal el sábado. El objetivo de la venida de Cristo no fue para venir a pisotear el sábado, sino para enseñar la forma correcta, cómo guardarlo. Porque los judíos lo habían hecho una carga, añadiendo leyes y exigencias rabínicas.
Una de ellas era que no se podía caminar más de cierta cantidad de pasos en sábado porque era pecado. Una gallina no podía poner un huevo en sábado porque era pecado. Nadie podía escupir en la tierra porque la saliva con la tierra hacía lodo y eso era trabajo y era pecado en sábado. Tenía que escupirse en una piedra. Y ustedes van a decir, esto es absurdo, pero los historiadores judíos como Flavio Josefo y Tácito hacen referencia a estas tradiciones exageradas que tenían los fariseos, que habían adherido al sábado, tradiciones inventadas por ellos, pero que carecían de fundamento bíblico, que no, Dios no había dicho eso. Cuando vino Cristo a esta tierra, no vino a pisotear el sábado, sino que vino a liberarlo de estas tradiciones y exageraciones rabínicas y judías, porque en los tiempos de Cristo el sábado lo habían hecho una carga pesada. Es interesante que por eso Jesús, la mayoría de milagros los hacía en sábado, para quitarle la ceguera a los fariseos hipócritas, porque para ellos era pecado hacer milagros en sábado. El objetivo de la venida de Jesús no fue venir a dar mandamientos que guarden el sábado, sino para venir a afirmar su validez y enseñar cómo se debe de guardar. Jesús dijo en Mateo 12:12, pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Para los judíos esto era pecado, hacer milagros y recoger espigas en sábado. Pero Jesús dijo, por tanto es lícito hacer el bien en los días de reposo. Esta palabra lícito es un término legal. La palabra lícito viene de ley, significa estar en armonía con la ley, algo legal. O sea que los milagros que Jesús hacía estaban en armonía con la ley, mientras que para los fariseos era pecado. Esto lo ignoran los protestantes. Creen de que hacer milagros era quebrantar el sábado y se ponen de parte de los judíos. Los judíos era que acusaban a Jesús de hacer milagros en sábado y quebrantarlo, pero eso estaba en armonía con la ley. Jesús dijo, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Por lo tanto, hermanos, en el Nuevo Testamento no se repite el mandamiento, sino que lo que se hace es confirmarse. Igual como el diezmo. El diezmo con la venida de Cristo no fue eliminado ni cambiado. El sábado con la venida de Cristo tampoco no fue alterado ni cambiado, sino que lo que se hace en la Biblia es confirmarse ambas instituciones, el diezmo y el sábado. Alguien me puede decir, y yo sé que me lo van a decir, hermano, demuéstreme donde la Biblia enseña de que Jesús vino a confirmar el diezmo. Aceptamos de que Dios no lo repite porque lo hacían los fariseos, diezmaban. Era ilógico que Jesús le hubiese dicho a los fariseos y a los judíos o a los apóstoles, ustedes deben de diezmar. Ellos ya diezmaban. El problema es que lo diezmaban mal, eran hipócritas. Una motivación incorrecta. Alguien me puede decir, hermano Rafael, estamos de acuerdo en eso, que los judíos diezmaban y era necesario que Jesús, un judío, volviera a repetir algo que los judíos ya conocían y que hacían. Ahora, estamos de acuerdo en eso. Ahora, quiero que me demuestre, alguien me lo va a decir así, quiero que me demuestre dónde Jesús confirma la validez del diezmo. Ya vimos de que Jesús confirma la validez del sábado haciendo obras de misericordia, haciendo el bien, porque eso está en armonía con la ley, es lícito. Pero ahora, ¿qué hay del diezmo? Y quiero decir esto, hermano, porque esto me lo van a sacar y hay que aclararlo. Sencillo, hermanos. ¿Dónde dice que Jesucristo confirmó la validez del diezmo? Mateo 23, versículo 23. Los hay de los fariseos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, ¿por qué diezmáis la mente y el anís y el comino y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe? ¿Usted entiende este versículo, hermano? ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Jesús no está condenando el diezmo. Jesús está condenando la hipocresía de los fariseos. Jesús les dice, esto es importante, pero también lo otro, el amor y la misericordia. Aquí Jesús está confirmando la validez del diezmo. No está diciendo que el diezmo quedó abolido. Lean el texto como dice. Y noten cómo dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas.
¿Cuál era el problema de los fariseos? Que diezmaban la mente, el aneldo y el comino. No, si Dios había pedido el diezmo, ¿cómo es posible que Jesucristo, que es el mismo Dios, iba a venir a contradecirse? Ilógico. Jesús aquí está condenando la hipocresía de Israel, de los judíos, hipócritas. ¿Por qué diezmáis la mente, el anhelo y el comino y dejáis lo más importante de la ley, que es la misericordia, la fe? Esto era necesario, sin dejar de hacer aquello. Este es un versículo claramente que Jesús está confirmando la validez del diezmo y que está condenando la hipocresía de los judíos, no el diezmo. Aquí se meten en problema con los protestantes que dicen de que el diezmo quedó abolido. No hay ningún versículo donde diga eso. En el Nuevo Testamento lo que hace es confirmarse el diezmo junto con el sábado. Ahora, vamos a ver algo muy interesante. El mandamiento dice, acuérdate del sábado para santificarlo. Éxodo 28 al 11. El mandamiento es específico, acuérdate. Es innecesario que en el Nuevo Testamento se repita, acuérdate del sábado, ya se había dicho. ¿Qué es lo que hace el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento no sustituye el Antiguo, ni lo suplanta, sino que sigue en forma correlativa, sigue la línea en armonía al Antiguo Testamento. Digo esto porque yo conozco una grande blasfemia que dicen los protestantes, algunos, no todos, aún hasta católicos les he oído unas grandes blasfemias que dicen de que el Nuevo Testamento vino a suplantar el Antiguo Testamento y que nosotros debemos de leer la Biblia desde el Nuevo Testamento para acá porque estamos bajo la gracia. ¡Qué blasfemia! Acuérdate del sábado para santificarlo. Este mandamiento Cristo y los apóstoles lo confirmaron con su ejemplo y obediencia. ¿Qué día guardaba Cristo? Lucas 4:16 dice que guardaba el Shabbat. Noten que qué mejor confirmación es esta, guardarlo con su ejemplo. Lucas 4:16. Noten cómo dice. Lucas 4:16 dice lo siguiente: vino a Nazaret donde se había criado y en el día sábado entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Se le dio el libro del profeta Isaías y habiendo abierto el libro, hay un lugar que estaba escrito y ahí dice que era una profecía mesiánica en cuanto a él. Pero ¿qué día guardaba Cristo? Conforme a su costumbre. Esto no era algo inusual. Que allá una vez al tiempo me acuerdo yo y voy a ir a la iglesia en sábado. Conforme a su costumbre. Eso es un hábito, una costumbre. Jesús era un fiel guardador del Shabbat. Aquí se meten en problemas los católicos. Porque Cristo no guardó el domingo. Cristo era un fiel guardador del Shabbat. Y confirma esta observancia del sábado con su ejemplo. ¿Y qué diríamos las mujeres piadosas? Y María, ¿qué día guardaban las mujeres piadosas? Lucas capítulo 23 versículos 53 al 56. Noten que estos versículos están confirmando la validez del cuarto mandamiento, porque era innecesario que se repitiera. El Nuevo Testamento lo que hace es confirmarlo. Cristo y los apóstoles confirman esta validez. Lucas 23. Recordemos de que Lucas se escribió aproximadamente en el año 62 después de Cristo, 32 años después de la muerte de Cristo. Su libro, su evangelio, Lucas el médico gentil. Y noten cómo se dirige al sábado y cómo enfatiza que las mujeres piadosas guardaban el sábado. Lucas 23, versículo 53 al 55 hasta el 56 leamos. Bajándolo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto, en una peña. Esto sucedió el viernes o el sexto día antes de la puesta del sol, porque Jesús murió un 14 de Nisan, tal como la Pascua lo decía, un 14 de Nisan entre las dos tardes. Y aquí dice, lo volvió en una sábana y lo puso en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Y era el día de la preparación, era conocido como el sexto día entre los judíos, el viernes.
Y estaba para comenzar el sábado. Como todos sabemos de que el sábado comienza la puesta del sol. Ya lo explicamos eso. Las mujeres que habían acompañado desde Galilea lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto el cuerpo. Y al regresar, prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el sábado conforme al mandamiento. Lucas, en el año 62, 32 años después de la muerte de Cristo, Lucas está confirmando que las mujeres piadosas guardaban el sábado y se dirige al sábado como mandamiento. El sábado es un mandamiento. El Nuevo Testamento está confirmando el mandamiento de Dios, no de Moisés ni de los judíos. Entienda bien eso. Aquí dice, y descansaron el sábado conforme al mandamiento. ¿Cómo se llama esto? Confirmación. Confirmar su validez. ¿Y qué diríamos de los apóstoles? ¿Qué día guardaban? Algunos protestantes creen de que los apóstoles guardaban el sábado o iban los sábados a la sinagoga por querer ganar a los judíos. Eso ya me lo han dicho. Por ejemplo, Pablo se reunía con los judíos en la sinagoga porque él no era porque guardaba el sábado Pablo, sino porque quería ganarse a los judíos. Este es erróneo. Tengamos cuidado cuando le metan al texto cosas que no dice. Pablo, un gran rabino, descendiente de la tribu de Benjamín, ciudadano romano, conocedor de la Torá, ¿cómo es posible que no tenía claro cuál era el día del Señor, día santificado? Pablo iba a la sinagoga los sábados, no solamente por reposar el sábado, sino también por ganarse a judíos y gentiles. Esto lo dice Hechos capítulo 13, versículos 14, versículo 42 al 44. Lo dice también Hechos 16, versículo 13, donde los judíos guardaban el sábado junto con los apóstoles y los gentiles. Pablo se reunía con judíos y gentiles para estudiar la Torá, exhortarlos y discutir en la palabra de Dios. Y quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Siempre me gusta hacer esto. Los mismos católicos admiten de que el cuarto mandamiento se debe de guardar y que está en vigencia. Los mismos católicos ignoran estas fuentes. Los mismos protestantes ignoran estas fuentes que vamos a leer, donde los mismos autores católicos admiten que la iglesia adventista está en lo correcto, guardando el sábado como mandamiento. Les voy a leer 3 citas para terminar. Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942, dice: la Iglesia Católica cambió la observancia del sábado al domingo por el derecho divino y por la autoridad infalible concedida a ella por su fundador Jesucristo. El protestante, proponiendo la Biblia como su única guía de fe, no tiene ninguna razón para observar el domingo. En esta cuestión, los adventistas del séptimo día son los únicos protestantes coherentes, o sea que hacemos las cosas como están en la Biblia. Ellos lo admiten. Boletín Católico Universal, página 4, del 14 de agosto de 1942. Noten esta otra cita del canciller Albert Smith, el canciller de la arquidiócesis de Baltimore, en respuesta al cardenal en una carta del 10 de febrero de 1920. Si los protestantes siguieran la Biblia, adorarían a Dios en el día sábado. Al guardar el domingo, siguen una ley de la Iglesia Católica. Noten que lo que dice este canciller de la arquidiócesis de Baltimore. La cita que más me gusta es esta. El cardenal James Gibbons, en su libro La fe de nuestros padres, edición 88, página 89, dice: podrás leer la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis y no encontrarás ni una sola línea que autorice la santificación del domingo. Las escrituras, noten, las escrituras mandan la observancia religiosa del sábado, el día que nosotros nunca santificamos. Tremenda cita, hermano. Ningún católico preparado y estudiado dirá esa incoherencia. Los adventistas están guardando el sábado a los judíos. Los mismos católicos admiten que la iglesia adventista tiene la verdad y sigue el mandamiento bíblico de guardar el día santo de Dios en honor a la creación de Dios. Los adventistas, cuando los congregamos el sábado y guardamos el sábado, estamos reconociendo que Jesús
en nuestro Creador y nuestro Redentor. Así como Jesús reposó en la creación el séptimo día, lo hizo en la redención. Muere un viernes en la tarde, en el sexto día terminó de crear o redimir la nueva creación, y en el sábado reposa en la tumba. Y aquí se meten en problemas los protestantes. Jesús no reposó un domingo, Jesús reposó en la tumba el sábado también, como lo hizo en la creación, lo hace también en la redención. Hermanos, no hay lugar a duda que la Biblia es clara y diáfana. La Biblia enseña que el sábado es para toda la humanidad, así como todos los demás mandamientos de la ley de Dios. Así que Dios tenga misericordia para que podamos respetar este sábado, este día que ha sido olvidado por el mundo cristiano, y que Dios ha levantado a la iglesia adventista para exaltar estas verdades y proclamarlas a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Vamos a orar. Señor que estás en el cielo, gracias te damos por tu palabra, porque es una guía segura en este mundo de tinieblas. Nos hemos dado cuenta que el sábado no es solamente para los judíos. Nos hemos dado cuenta que tú tenías un plan para Israel y era de pregonar estas verdades a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El sábado es para toda la humanidad. El sábado señala a Dios como creador de los cielos y la tierra y también como redentor. Y eso todo habitante del planeta Tierra tiene que reconocerlo, porque tú eres nuestro Señor y Creador. Gracias, Señor, porque tú tienes un mensaje especial para este tiempo. Gracias porque tú has elegido a la iglesia adventista para ser portavoz como Israel de antaño, para proclamar estas verdades que el mundo cristiano ha olvidado, y es la observancia del culto sabático del día del Señor. Gracias, Señor, por tus bendiciones y porque nos acompañaste en este estudio. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.